Bueno, como dijo la doctora, yo por hartos años he participado en este curso y también en el otro, el que es biotecnología reproductiva. Y en esta ocasión, ¿cierto? La doctora me encargó que le haga esta clase de espermatogénesis. Después, en esta misma clase, vamos a ver también maduración espermática, que es lo que ocurre en el epidídimo, algunos aspectos de la formación del semen, principalmente con los aportes de las glándulas sexuales accesorias, ¿ya? No sé cómo van en el tiempo. Yo creo que la clase no debería ser tan prolongada, pero si veo que se prolonga y ustedes están muy cansados, me avisan y hacemos un break, ¿ya? Antes de la hora de té, ¿ya? Por supuesto que pueden ir consultando en la medida que van pasando los slides, ¿ok? Bueno, la espermatogénesis, ¿cierto? Es una de las funciones principales que cumple un macho reproductor, y finalmente es lo que define la capacidad fértil que puede obtener un individuo, ¿cierto? Independiente de la especie en la cual se trate. Y esta capacidad, ¿cierto?, de producir gametos, de producir espermatozoides, se lleva a cabo en las gónadas, que son los testículos, en donde podemos ver ahí un esquema clásico de una gónada. Un esquema clásico, ¿cierto?, de un testículo, que es un órgano lobulado, y dividido, ¿cierto?, por lóbulos testiculares. O sea, en su interior hay subunidades que son los lóbulos testiculares. Posteriormente viene una serie de conductos, ¿ya?, que conforman los lóbulos testiculares, donde está la unidad morfofuncional del testículo, que se denomina túbulo seminífero. Y es lo que pueden ver ustedes aquí en la fotografía, que están con microscopía electrónica o con histología, ¿ya? La unidad morfofuncional, aquí vemos cortes transversales a través del testículo, como si nosotros hubiésemos hecho un corte así acá, ¿cierto? Y lo miramos en el microscopio y vemos esto que está acá. Como podemos ver así rápidamente, la constitución, el grosor del lumen de los distintos cortes que ustedes ven acá, el lóbulo testicular es distinto, ¿ya? Y eso principalmente se da por un efecto que vamos a conocer un poco más adelante, que se denomina el ciclo del epitelio seminífero, en donde en todo el testículo van ocurriendo distintas etapas del proceso de formación de los espermatozoides. Después los túbulos seminíferos van desembocando, ¿cierto?, en una red de conductos, que en la literatura la van a encontrar como red de Testis o red de Haller. Y después finalmente, ¿cierto?, vamos a tener aquí los conductos eferentes, que son todos estos conductos rectos que ustedes ven acá arriba, que van a confluir en un solo conducto que va a estar enrollado y dispuesto al costado del testículo, que se denomina epidídimo. Y después finalmente, al final del epidídimo, vamos a tener el conducto deferente, que es el que va a desembocar en la uretra. Ahora bien, el testículo, ¿cierto?, por esta unidad morfofuncional, corresponde, ¿cierto?, esta unidad morfofuncional, que es el túbulo seminífero, a un tubo, ¿ya?, compuesto por células epiteliales. O sea, hay una línea basal, que es la que envuelve al túbulo finalmente, y el epitelio está compuesto por unas células muy conocidas que se denominan células de Sertoli. O sea, las células de Sertoli son el epitelio del túbulo seminífero. Y entre los túbulos, o sea, en el espacio intertubular, ¿ya?, también se le denomina espacio intersticial, hay otras células, ¿cierto?, que son las células de Leydig. Por lo tanto, estas dos células que constituyen esta unidad morfofuncional del testículo es la que le permite al testículo cumplir las dos principales funciones, que son la función endocrina y la función exocrina. La función endocrina, porque se van a sintetizar hormonas reproductivas, ¿cierto?, esteroides sexuales. Y la función exocrina, que se relaciona con todos los componentes necesarios para la formación de los espermatozoides y el fluido testicular. Ustedes comprenderán de que los espermatozoides que se forman acá no pueden formarse en el aire, sino que tienen que estar insertos en un fluido, ¿ya? Y eso es función de las células de Sertoli, que son las que forman este epitelio tubular.
Ahora bien, como les comenté, esta función endocrina está principalmente dado por la función de la célula de Leydig. Esto que tenemos acá, ¿cierto? Ejemplificado este cuadro grande, no se mareen con los monos, ¿ya? Vamos a ver los aspectos más generales. Representa una célula de Leydig, ¿ya? En donde ya sabemos que ocurre la esteroidogénesis, ¿cierto? El colesterol pasa por distintas procesamientos enzimáticos, ¿cierto? Ahí con enzimas mitocondriales, y después, ¿cierto?, a través del retículo endoplasmático para formar finalmente el andrógeno que es la testosterona, ¿ya? Y el andrógeno activo, que normalmente es el que participa en las funciones de maduración espermática, que es la dihidrotestosterona. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las células de Leydig? Estas células tienen en su membrana plasmática, ¿ya?, los receptores para la hormona luteinizante, ¿ya? Por lo tanto, la LH, esta hormona luteinizante, una vez que se adhiere, ¿cierto?, se une específicamente con su receptor ubicado en la membrana plasmática de las células de Leydig, activa segundos mensajeros, ¿cierto? Siempre cuando participe la proteína quinasa A, el AMP cíclico implica la vía de segundos mensajeros, ¿ya? Va a activar la síntesis de una serie de proteínas, ¿ya?, en esa célula, y muchas de ellas son las que van a facilitar la captación de colesterol por parte de la mitocondria, ¿ya? Y específicamente hay una que se denomina STAR, que es la que principalmente captura el colesterol, ¿ya?, que está presente en la célula, y lo incorpora a la vía mitocondrial para su degradación y finalmente la síntesis de testosterona. Eso ocurre normalmente en todas las células de Leydig, ¿no? Pero también existen vías alternativas que pueden estimular, ¿cierto?, la síntesis de esta proteína, ¿ya?, para la captación de colesterol, en donde participan principalmente factores, pero en este caso son factores que pueden ser factores endocrinos o factores paracrinos, ¿ya? Y en estos factores paracrinos, por ejemplo, participan los miembros de los factores de crecimiento, ciertos factores de crecimiento transformante. Están los alfa y están los beta. Ustedes ya vieron algunos. Entiendo que en las clases de maduración ovocitaria, ¿cierto?, en la clase de foliculogénesis, ovogénesis, tienen que haber visto los factores de crecimiento, el factor de crecimiento diferenciado 9 o la proteína morfogenética 15, ¿cierto?, el BBB15. Bueno, algunos de estos factores, ¿cierto?, también pueden afectar, ¿cierto? Aquí tenemos otro, el factor de crecimiento epidermal, ¿ya? Prolactina también, GnRH circulante, que podrían ser factores endocrinos. Todos esos factores tienen receptores en las células de Leydig y pueden potencialmente también estimular, ¿cierto?, de manera paralela, ¿ya?, o como vamos a ver más adelante en alguna etapa de la vida, ¿ya?, ser la única estimulación para la síntesis de testosterona. Y esto es lo que le estaba comenzando recién. ¿Qué es lo que ocurre, ¿cierto?, en un testículo fetal? Los testículos fetales son fundamentales, ¿cierto?, para la diferenciación, ¿ya?, para la diferenciación de la gónada. Y para eso es fundamental que el testículo sintetice testosterona. Y claro, aquí en este caso tenemos hay dos modelos que se dan en los animales, porque ustedes comprenderán, ¿cierto?, que un animal en etapa fetal no tiene activo el eje neuroendocrino del hipotálamo con la hipófisis. Por lo tanto, no tiene en su circulación gonadotrofina, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que hace que en un individuo en etapa fetal el testículo sintetice testosterona y se pueda diferenciar esta gónada, ¿no? Y aquí tenemos dos modelos. El modelo que se da en los humanos, ¿cierto?, en donde si bien no hay LH proveniente de la hipófisis, sí hay gonadotrofina coriónica humana circulante, ¿ya? Y la gonadotrofina coriónica humana, ¿cierto?, tiene afinidad por los receptores de la LH, que sí se expresan, ¿cierto?, en las células testiculares de ese testículo fetal. Por lo tanto, acá, ¿cierto?, existe estimulación de la vía esteroidogénica de esas células testiculares por estimulación de los receptores de la hormona luteinizante por la afinidad que tienen con la gonadotrofina coriónica humana.
Pero ¿qué pasa en los animales? ¿Ya? En los animales tampoco hay síntesis de LH a nivel hipoficiario, ¿cierto? Pero acá no tenemos ya una neutropenia coriónica humana. Por lo tanto, en este caso, la estimulación para la síntesis de testosterona y la diferenciación finalmente de esta gónada está dada por las vías paracrinas que yo les comenté recién que se dan normalmente en los animales, ¿ya? En donde están, ¿cierto?, estos factores de crecimiento como los factores de crecimiento diferenciados que les acabo de mencionar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bien, pongan atención en esta figura de acá, ¿ya? Esta es una fotografía real tomada con histología, ¿cierto? En donde podemos ver acá la lámina basal, aquí abajo de un túbulo seminífero, ¿ya? Y una serie de pelotas, ¿cierto? Bueno, entre estas hay algunas que son más alargadas, como esta que está acá, ¿cierto? Y que son células de Leydig, ¿ya? Perdón, células de Sertoli. Las células de Sertoli, ¿cierto? Ustedes tienen que imaginárselas como un árbol, por decirlo de alguna forma. Entonces, en la lámina basal del túbulo seminífero está lleno de árboles, ¿ya? Y entre las células de Sertoli se desarrollan las distintas etapas de la línea espermatogénica. Por lo tanto, lo más probable es que las células que están muy en contacto con la lámina basal sean la primera etapa de diferenciación de la espermatogénesis, que son las espermatogonias. Posteriormente, ¿ya?, aparecen estas circunferencias más grandes, ¿ya? Entonces, bueno, ¿por qué tan grandes? Ya lo vamos a entender por qué. Porque lo más probable es que esto de acá, esto que ustedes están viendo acá, sean espermatocitos primarios, ¿ya?, en donde la espermatogonia, después de la última división mitótica, ¿ya?, se transforma en un espermatocito primario, y como ustedes saben, los espermatocitos primarios experimentan la meiosis 1. Y en la meiosis 1, en la profase de la meiosis 1, ocurre la duplicación del material genético. Por lo tanto, por eso que se ve mayor contenido de DNA. Pero en paralelo vemos algunos, digamos, más chiquititos, ¿ya? Que lo más probable es que sean espermatocitos secundarios, ¿ya?, que son resultantes de la primera división meiótica, ¿ya? Acuérdense que en la primera división meiótica, lo que se separan, cuando se separan las células, son los cromosomas homólogos. Y posteriormente ocurre la segunda división meiótica, en donde la separación corresponde a las cromátides hermanas de cada cromosoma, ¿ya? Y ahí tenemos, ¿cierto?, ya las espermátidas, que son células redonditas, y después estas se diferencian y se transforman en espermatozoides tal cual como los conocemos nosotros, ¿cierto?, que son células diferenciadas, con núcleo compacto, con cabeza, con flagelo. Ahora bien, después de la membrana basal hacia el espacio intertubular están las células de Leydig, y por supuesto que hay vasos sanguíneos, ¿ya? En el esquema que está aquí al lado, ¿cierto?, es un dibujo de lo mismo que yo les acabo de explicar de manera real, ¿cierto?, en esa fotografía con histología. En donde lo que quisiera destacar, ¿cierto?, es que estas células de Sertoli, con esta de acá, y probablemente por aquí hay otra, y probablemente por aquí hay otra, simplemente que no salieron por efecto del corte, por el efecto de las 3 dimensiones. Esta es una fotografía de un plano solamente. Pero las células de Sertoli están unidas unas con otras y están contactadas, ¿ya? Tienen que tener conexión. Y es muy importante que tengan esa conexión por 2 cosas. Uno, para sincronizarse, para sincronizar el desarrollo de la línea espermatogénica dentro del túbulo seminífero, ¿ya? Y otro, ¿cierto?, para constituir eso que aparece acá, la barrera hematotesticular. Como acá hay vasos sanguíneos, ¿cierto?, cualquier componente que venga en la circulación que pueda afectar el desarrollo de la espermatogénesis, como por ejemplo la presencia de linfocitos, ¿ya?, puede perfectamente bien estos difundir, ¿ya?, y afectar la proliferación de la espermatogonia o la diferenciación de las espermáticas, ¿ya? Y por lo tanto existe esta barrera, ¿cierto?, que es una unión estrecha. Aquí está ejemplificado acá, aquí hay una célula de Sertoli, aquí hay otra, y son uniones estrechas, ¿ya?, uniones tipo tight junction, ¿ya?, que hay entre las células de Sertoli adyacentes.
Ahora, para la función de coordinación que les había mencionado recién, lo más probable es que entre células de cértula y adyacente hay otro tipo de uniones, que ustedes también las conocen, que son las uniones tipo GAP, ¿ya? Donde están presentes las conexinas, ¿ya? Que son canales, ¿cierto?, que comunican una célula con la otra. De esa manera se sincronizan, pero la otra forma, ¿cierto?, en la cual se protege todo el lumen del túbulo, ¿cierto?, es a través de estas uniones estrechas que constituyen lo que se denomina barrera hematotesticular. Ahora bien, si existe esta barrera hematotesticular, ¿ya? Fíjense en esta imagen, la imagen de la izquierda, ¿ya? Aquí tenemos, ¿cierto?, una membrana basal, espermatogonia, un espermatocito primario, y sobre el espermatocito primario, acá está la luz del túbulo, ¿ya? Están estas uniones tipo tight junction, ¿cierto?, constituyendo la barrera hematotesticular. Y al otro lado, ¿cierto?, están las otras etapas de la línea espermatogénica. El espermatocito ahí está en paquiteno. El paquiteno es una etapa de la profase 1, por lo tanto ese es un espermatocito primario. Y probablemente por acá va a estar el secundario y así sucesivamente. Pues bien, ¿qué pasa si esto siempre está cerrado? ¿Ya? ¿Qué posibilidades tienen las células que están en el compartimento basal, que está formado entre la lámina basal, ¿cierto?, y las uniones tipo GAP? ¿Cómo pasan estas células que se van a estar multiplicando, ya sea por meiosis? ¿Cómo pasan al otro lado de la barrera hematotesticular? Pues bien, lo que ocurre es que esta barrera hematotesticular tiene que desarmarse en algún momento y rearmarse en un segmento más cercano a la membrana basal, que es lo que está ejemplificado acá, ¿no? Y esto, ¿cierto?, este desarme de las uniones tipo tight junction en un sector y rearme, ¿cierto?, en otro sector más cercano a la membrana basal, ocurre por efecto principalmente de la testosterona. Cuando hay testosterona, ¿cierto?, se estimula que se desarme la barrera hematotesticular y se rearme, ¿cierto?, pero ahora en un lugar más cercano a la membrana basal. Por lo tanto, esta célula que está atrapada en el compartimento basal aquí en un principio queda libre ahora, ¿cierto?, y la barrera hematotesticular queda constituida un poco más abajo. ¿Se entendió eso? Entonces, para que un testículo, ¿cierto?, produzca un número normal de espermatozoides, ya sabemos que todas las especies se comportan de manera diferencial. Hay especies que producen un eyaculado muy voluminoso y con alta concentración de espermatozoides, y otros con eyaculados no tan voluminosos y con baja concentración. Es una característica especie específica, ¿ya? Y que le va a conferir la normalidad a un individuo que pertenece a una especie determinada. Para que esto ocurra, obviamente, ¿cierto?, tiene que haber una regulación endocrina del testículo, de la función testicular. Hay una regulación por las hormonas que provienen de la hipófisis, ¿ya? Las gonadotrofinas, tanto la FSH como la LH. Tienen que ocurrir divisiones mitóticas, ¿cierto?, por mitosis, de las espermatogonias. La única manera en la cual uno puede explicar cómo se forman millones de espermatozoides, ¿cierto?, en el testículo, es porque las espermatogonias se multiplican. Después, en la meiosis son solamente 2 divisiones, pero antes de la meiosis hay una multiplicación, ¿cierto?, muy importante por mitosis. Después vienen las divisiones meióticas que resultan en espermátidas haploides. Recuerden que los espermatozoides provienen de la diferenciación de las espermátidas, ¿ya?, y que son células que tienen la mitad del contenido, ¿cierto?, cromosómico de las células de una especie, ¿ya? ¿Por qué? Porque son resultantes de las divisiones meióticas. Y finalmente, ¿cierto?, esta célula haploide, que ya es la espermátida, que es una célula indiferenciada, tiene que experimentar una completa transformación morfológica, ¿cierto?, para transformarse en un espermatozoide tal cual como lo conocemos nosotros.
Entonces, de manera general, ¿cómo se regula la función endocrina en los machos, digamos, de las distintas especies? Por supuesto que pueden haber algunas consideraciones especie específicas, pero este esquema que está acá resume perfectamente bien lo que ocurre a nivel general. En primer lugar, ¿cierto? Tenemos acá el hipotálamo, ¿cierto? Y la síntesis de GnRH. GnRH, donde tiene sus receptores, principalmente en la hipófisis, para estimular la síntesis de las gonadotrofinas, FSH y LH. En la mayoría de las especies, FSH tiene sus receptores en las células de Sertoli y estimula en las células de Sertoli, ¿cierto?, la síntesis de proteínas, ¿cierto? Estimula en las células de Sertoli la síntesis de pequeñas cantidades de estradiol que difunden vía paracrina a las células de Leydig, o sea, sale el estradiol de las células de Sertoli, ¿ya? Y principalmente lo que estimula, que es muy importante para la función de las células de Sertoli, es el receptor de andrógeno o proteína fijadora de andrógeno. Esto que está aquí, ¿cierto?, como ABP, es del inglés, ¿cierto?, Androgen Binding Protein, y que es fundamental para que la célula de Sertoli cumpla su función. Por ejemplo, lo que vimos recién de estimular el desarme de las uniones tipo tight junction de la barrera hematotesticular y que se arme en un sector más cercano a la membrana basal, es justamente acción de la testosterona a través de esta proteína fijadora de andrógeno. Tiene su regulación, claro, tiene su regulación a nivel hipofisiaria por feedback negativo, ¿cierto?, a través de la síntesis de una hormona que se denomina inhibina. Y por el otro lado, ¿cierto?, tenemos la hormona luteinizante, que principalmente tiene sus receptores en las células de Leydig. Y aquí, ¿qué es lo que va a estimular? La síntesis de testosterona. Testosterona, ¿cierto?, que puede provenir de la aromatización del estradiol o a través de la síntesis realizando todo el proceso esteroidogénico, ¿cierto?, obteniendo colesterol, como lo vimos hace unas diapositivas atrás. Esta testosterona puede regular por feedback negativo, ¿cierto? Pasa a la circulación, obviamente, y regula por feedback negativo tanto a nivel hipofisiario como hipotalámico, pero como ya sabemos, difunde al interior del túbulo seminífero, ¿cierto? Se une a su proteína fijadora, o sea, a su receptor, y estimula la espermatogénesis. ¿Qué cosa estimula? La síntesis de proteínas, por ejemplo, que forman finalmente los espermatozoides, ¿ya? O estimula la función de las células de Sertoli para permitir que avance la línea espermatogénica. Entonces, si uno tuviese que dividir, digamos, la espermatogénesis, la podemos ver en tres fases principales. Una fase mitótica proliferativa, en donde se aumenta el número de células espermáticas, que son las espermatogonias. Las únicas células de la línea espermatogénica que experimentan mitosis son las espermatogonias. Porque los espermatocitos primarios experimentan meiosis, los secundarios experimentan meiosis. Las espermátidas ya no se dividen, y los espermatozoides tampoco se dividen, ¿ya? Después viene la fase meiótica, se divide el número de cromosomas, ¿ya? Aquí obviamente el fundamento de la variabilidad genética en las especies que tenemos reproducción sexual está en el intercambio de material genético que ocurre en la profase de la primera división meiótica, tanto para la formación de los espermatozoides como para la formación de los ovocitos, ¿ya? Es ahí donde ocurre el intercambio de material genético y se da el fundamento de la variabilidad genética. Y aquí pasamos de espermatocitos primarios a secundarios, primera división meiótica, y de espermatocitos secundarios a espermátides, segunda división meiótica. Y después viene simplemente una fase de diferenciación, que se denomina espermiogénesis o espermiohistogénesis, donde entre otras cosas lo que viene, ¿cierto?, es la condensación del material nuclear. Ahí dice embalaje de cromosomas, ¿ya? Pero pasan muchas otras cosas, le salen flagelos, se forma una vesícula delante del núcleo que se llama acrosoma, se reubican las mitocondrias, un montón de cosas que las vamos a ver a continuación. Pero aquí lo importante es pasar de espermátidas a espermatozoides. Esta fase proliferativa, ¿cierto?, que la llevan a cabo solamente las espermatogonias, es la que finalmente determina el número de espermatozoides.
Y existe toda una teoría y modelos que se han descrito en distintas especies, en donde se habla de un sistema de células troncales de renovación. Eso implica que la espermatogonia, una vez que el individuo ya pasa la pubertad, todo el tiempo se están renovando, se están multiplicando, pero se están renovando su stock. Y para eso, ¿cierto?, se ha descrito que existen entre los distintos tipos de espermatogonias que se pueden describir, algunas que tienen un mayor grado de diferenciación que otras. De tal forma que podemos tener una espermatogonia A0, que sería la célula más indiferenciada de todas, y después distintos niveles de diferenciación, A1, A2, A3, A4, hasta llegar a una espermatogonia que se llama espermatogonia intermedia, después pasar a una espermatogonia tipo B, y cuando se divide la espermatogonia tipo B, por última vez, por mitosis, forma lo que son los espermatocitos primarios. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va ocurriendo? ¿Cierto? Que la espermatogonia tipo 0 constantemente se está dividiendo por mitosis, se está auto-manteniendo su población. Pero ante un estímulo espermatogénico, cuando hablo de estímulo espermatogénico me refiero, por ejemplo, a un aumento en la concentración de testosterona, ¿ya?, a un aumento en la frecuencia eyaculatoria de un individuo. ¿Ya? ¿Se entiende? Cuando existe este estímulo, la célula resultante de la división de la espermatogonia tipo A0 puede ser una espermatogonia tipo A1. Y cuando es una A1, inmediatamente se diferencia la célula resultante de la división de la A1 en A2. Y cuando esa se divide en A3. Y así sucesivamente. Hasta que la A4 se puede diferenciar en espermatogonia intermedia, o si el estímulo disminuye, ¿ya?, volver a ser espermatogonia tipo A1, ¿cierto?, y volver a este sistema de células troncales. Ahora, si se diferencia la espermatogonia intermedia, esta espermatogonia intermedia nuevamente se va a dividir por mitosis y va a formar la espermatogonia tipo B, la cual no tiene otro camino que no sea dividirse por última vez por mitosis y transformarse en espermatocitos primarios. Por lo tanto, a lo que lleva, digamos, este sistema de células troncales de renovación es a la formación, ¿cierto?, de una espermatogonia tipo B, la cual se va a dividir y va a generar estos espermatocitos primarios. Y ya sabemos que van a entrar en meiosis 1 y después van a pasar a meiosis 2. Por lo tanto, ¿cierto?, lo que podemos ver aquí es cómo se van multiplicando las células, ¿cierto?, en las distintas etapas, cuando pasamos de A1 a A2, de A2 a A3, de A3 a A4, después a A4 a intermedia, intermedia a B. Toda esta línea es una multiplicación, ¿cierto?, de 2 elevado a n, ¿no?, donde n es el número de divisiones, hasta que viene la primera división meiótica, la segunda división meiótica, y después ya no hay división meiótica, sino que solamente hay transformación. Entonces, los invito a que después en la casa con calma, o si el que tiene agilidad mental lo puede hacer ahora, pero que calcule cuántos espermatozoides puedo formar, ¿cierto?, a partir de una espermatogonia tipo A1. Los dejo de tarea para que lo vean después. Entonces, cuando se forma la espermátida es una célula redonda, digamos, no tiene mucha diferencia con otras células. Tiene un núcleo, ¿cierto?, con una cierta condensación del material nuclear. Están los organelos uniformemente distribuidos, ¿cierto?, y tiene la forma redonda. Y va cambiando de forma en donde se va condensando el núcleo, se va formando un organelo sobre el núcleo, que finalmente es el acrosoma, se va perdiendo citoplasma, y lo más importante, digamos, tal vez, es lo que pasa al otro lado de la formación de este organelo, del acrosoma, y que es la prolongación, ¿cierto?, de un flagelo, ¿ya?, e inmediatamente acá la reorganización de las mitocondrias, que están aquí en este segmento, ¿ya? Por lo tanto, cuando tenemos un espermatozoide formado, lo podemos dividir estructuralmente en la cabeza, donde está el núcleo y el acrosoma, la pieza media, ¿cierto?, donde están las mitocondrias, y después finalmente el flagelo. Después vamos a ver otra división bastante parecida a esta. Ahora bien, esta transformación
Esta transformación no ocurre, digamos, de manera tan espontánea, por decirlo de alguna forma. Hay varias etapas que se van cumpliendo, ¿ya? Y dentro de estas se ha descubierto una, ¿cierto?, que se denomina fase de Golgi, ¿ya?, en donde el aparato de Golgi de la espermátida, ¿cierto?, que normalmente está bastante cercano a la membrana nuclear, se acerca más a la membrana nuclear y entre las vesículas que lo forman empieza a formarse un organelo, ¿cierto?, porque se empiezan a fusionar algunas de estas vesículas. Y esas vesículas se denominan gránulos proacrosómicos, que cada vez se fusionan y forman, digamos, una vesícula más grande. Y lo más increíble es que exactamente al lado contrario, donde ocurre esta formación de gránulos proacrosómicos, ¿ya?, migran, ¿cierto?, los centríolos de la célula. Los centríolos, ¿cierto?, son los puntos de dirección de la célula cuando la célula se divide, ¿ya? Y por lo tanto se disponen, ¿cierto?, los centríolos exactamente al otro lado de donde se ponen los gránulos proacrosómicos, en donde podemos ver un centríolo proximal que se dispone de manera paralela a la membrana nuclear y un centríolo distal que se dispone de manera perpendicular. Y es justamente a partir del centríolo distal en donde empieza a crecer el flagelo, ¿ya? El flagelo que tiene la estructura que tienen todos los cilios de flagelo de las células eucariontes, con el patrón característico de 9 pares de microtúbulos y los 2 centrales, y obviamente rodeados por membrana plasmática. Entonces, este movimiento, formación de gránulos proacrosómicos y migración de los centríolos, que lo podemos ver acá nuevamente, ¿ya?, es lo que se denomina la fase de Golgi. Aquí está nuevamente, ¿cierto?, el núcleo, el aparato de Golgi, los gránulos proacrosómicos, la migración de los centríolos, la disposición del centríolo proximal de manera paralela, la disposición del centríolo distal. Y a partir de ahí se desarrolla el axonema. Esa es la unidad funcional de los cilios y flagelos. Eso es lo que yo les mencioné, los 9 pares de microtúbulos más 2, en términos de biología celular, se denomina axonema. Una vez que se empieza a formar entonces, ¿cierto?, empieza a crecer el flagelo por una parte y se empieza a agrandar, ¿ya?, se empieza a agrandar el gránulo proacrosómico. Resulta que como está el flagelo creciendo, ¿ya?, si la espermátida, que todavía es una espermátida, se está diferenciando, y si le está saliendo y se le está creciendo una cola, el único lugar donde la cola puede crecer es hacia el lumen del túbulo, ¿ya?, por una cuestión de espacio. La cola no puede crecer ni para el lado, porque hay una célula de Sertoli por ahí, ni para el otro lado, porque también hay células de Sertoli. Por lo tanto, ocurre un giro en la célula, ¿sí? Y ese giro hace que, ¿cierto?, se desprenda, como lo podemos ver acá con esta fotografía con microscopía electrónica, ¿ya?, se desprenda el gránulo proacrosómico de las vesículas del aparato de Golgi. Y de esa forma, ¿cierto?, la espermátida todavía, ¿ya?, se dispone de tal forma de que el flagelo tiene espacio para seguir creciendo hacia el lumen del túbulo, ¿ya? Ese giro y el hecho de que se salga, ¿cierto?, el gránulo proacrosómico del aparato de Golgi es lo que se denomina fase de capuchón. Posteriormente viene una fase en donde, si bien el flagelo sigue creciendo, ¿ya?, lo más importante es que el gránulo proacrosómico ya se transforma en una vesícula que empieza a rodear el núcleo de la todavía espermátida, ¿ya? Y aquí comienza algo importante con el núcleo. El núcleo de las células en general está compuesto por DNA y unas proteínas estructurales, ¿cierto? ¿Se acuerdan de las proteínas estructurales del DNA? ¿Cómo se llaman? ¿No? El ácido nucleico es la unidad funcional del DNA, pero la proteína estructural. ¿Ah? Las histonas. ¿Se acuerdan de las histonas? ¿Sí? Las histonas son las que le dan finalmente la configuración tridimensional al DNA en cualquier célula,
Una cosa, claro, es la doble hélice, pero la otra cosa es cómo se dispone esa doble hélice, ¿cierto? Esa cadena doble de DNA. Porque todas las células, ¿cierto? Existen distintos niveles de compactación del DNA y eso va a depender de la presencia de histonas. Y las histonas, para que tengan una configuración tridimensional determinada, tienen la capacidad de plegarse, como toda proteína, ¿ya? Una capacidad limitada de plegarse. Por lo tanto, lo que pasa acá es que las histonas que forman y que están ahí formando parte de la estructura del DNA son reemplazadas por unas proteínas que se denominan protaminas y que la gracia que tienen es que tienen una capacidad de plegamiento mayor, ¿ya? Por lo tanto, ocupan mucho menos espacio, ¿cierto?, que el espacio que ocuparía el DNA si es que su proteína estructural fuese una histona. Por lo tanto, lo que pasa acá, ¿cierto?, es que se reemplazan la histona por estas protaminas, generando, ¿cierto?, el núcleo con el DNA mucho más compacto, condensado. Después esto cambia. Cuando el espermatozoide entra, lo vamos a ver en la clase del día lunes, cuando el espermatozoide entra al ovocito, ¿ya? Estas proteínas, que son las protaminas, son reemplazadas por histonas que aporta el citoplasma ovocitario, ¿ya? Y tenemos finalmente la fase de maduración, ¿cierto? Donde tenemos ya la formación final del espermatozoide, la compactación final del DNA, la prolongación final de la cromosoma sobre el núcleo, ¿ya? La disposición de las mitocondrias en el segmento medio y finalmente el crecimiento del flagelo. Por lo tanto, si uno estructuralmente ve un espermatozoide, lo podemos ver de esta forma: la cabeza, segmento medio, segmento principal y segmento caudal. Si hacemos un corte sagital por la cabeza, lo que vemos es esto que está acá. Porque la cabeza del espermatozoide es como una cuchara. No es redonda, no tiene mucho volumen, es plano, por decirlo de alguna forma. Por eso que si hacemos el corte acá y lo ponemos de lado, lo vemos de esa forma, ¿ya? Las fotografías con microscopía electrónica que uno puede encontrar en la literatura normalmente son así. Es muy difícil que el corte justo pase de manera sagital a través de la cabeza plana, ¿ya? Normalmente pasa así o pasa así de lado, por eso que se ve de esa forma. Y lo que vemos acá, ¿cierto?, es la pieza de conexión ahí, que es lo que se denomina cuello, lo cual es súper importante porque esta pieza de conexión tiene que quedar al medio de la cabeza, si no puede quedar por acá o por acá, y eso es una anomalía morfológica importante. Y después, si uno hace un corte por el segmento medio, vemos que al centro tenemos el axonema, porque es parte del flagelo. Por fuera del axonema hay unas fibras densas, y por fuera están las mitocondrias, y por fuera la membrana plasmática. Pero ¿por qué las mitocondrias se ponen ahí? Ustedes yo creo que ya lo van entendiendo, ¿cierto? Es para la generación de energía, ¿ya? La disponibilidad de energía para el movimiento, ¿ya? Después hacemos un corte por el segmento principal, vemos que se mantiene el axonema en su interior, están las fibras densas que le dan estabilidad, pero desaparecen las mitocondrias. Y está rodeado así por membrana plasmática. Y ya si hacemos un corte en el segmento caudal, solamente vemos el axonema rodeado por membrana plasmática, ¿ya? Y ahí ya tenemos un espermatozoide maduro, característico de cualquier especie. Puede tener algunas diferencias, ¿cierto?, en la morfología de la cabeza, ¿cierto?, o en la longitud del flagelo, como lo podemos ver en esta imagen. Aquí tenemos espermatozoides de varias especies productivas principalmente, la cabeza, el segmento medio, el flagelo, así que es el segmento principal, el segmento caudal, y podemos aquí ver un plano comparativo con el espermatozoide humano, ¿cierto? Vemos que es mucho más pequeño, ¿ya? O el espermatozoide de roedor, aquí específicamente está dibujado el de la rata, que tiene una morfología muy particular, ¿cierto?, en forma de gancho en la región acrosomal. También el ratón es parecido, el de hámster es parecido. Ustedes en el práctico, ¿ya tuvieron práctico? ¿No? Sí, los que vieron práctico probablemente habían unas placas de espermatozoides de ratón, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo de un espermatozoide de ave, ¿cierto?, con una cabeza bastante grande con respecto al flagelo,
¿ya? Una cromosoma pequeño, pero la cabeza es bastante grande. ¿Ya? Después ya, obviamente que podemos entrar en algunos aspectos más finos relacionados con las características de, morfológicas que tienen los espermatozoides de las distintas especies, que no crean que es algo tan trivial, es súper importante poder reconocerlo. ¿Ya? Bueno, una vez que se forman los espermatozoides, estos tienen que ser liberados a la luz del túbulo, ¿ya? Y ese proceso se denomina espermiación. Aquí tenemos espermátidas completamente elongadas, ya prácticamente espermatozoides propiamente tal, que son, digamos, de a poco soltados por las células de Sertoli, ¿ya? Y en algún momento se mantiene una unión entre el espermatozoide ya formado y la célula de Sertoli a través de un puente citoplasmático ahí ubicado en el segmento medio y la membrana plasmática de la célula de Sertoli. Y cuando se rompe ese puente, se eliminan los espermatozoides. Y como ven ustedes acá, un espermatozoide recién espermiado, ¿cierto? Recién liberado de la célula de Sertoli, tiene este componente que está acá que se denomina gota citoplasmática, que es un remanente de citoplasma proveniente del proceso de espermiación, la cual se elimina posteriormente cuando el espermatozoide madura en el epidídimo, ¿ya? Pero es muy importante porque es un indicativo, como lo vamos a ver más adelante, del proceso que viene después, que es el de maduración espermática, que ocurre cuando el espermatozoide pase por el epidídimo. Esta gota citoplasmática es eliminada. Aquí ya el espermatozoide tiene movimiento también, pero es un movimiento vibratorio, ¿ya? Un movimiento en donde el espermatozoide simplemente se mueve en su lugar, no tiene capacidad de desplazamiento, ¿ya? Por lo tanto, hay varias cosas todavía que le faltan a esta célula para que pueda constituirse en una célula funcional. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? Dígame. ¿Cómo? Ah, puente citoplasmático, es citoplasma. Sí, citoplasma rodeado por membrana, obviamente, ¿no? O sea, se mantiene una unión entre el espermatozoide y la célula de Sertoli, pero a través del citoplasma, ¿no? Esa es la única forma en la cual los espermatozoides pueden adquirir todos los componentes que requieren. Bueno, hace un rato, cuando les mostré el primer corte del testículo, ¿cierto? Lo que vimos fue la misma imagen que está representada ahí, ¿no? Distintos, tal vez, o distintas partes del mismo túbulo seminífero o distintos túbulos seminíferos, no tengo idea, porque como esto está enrollado, no sé qué pasó cuando pasó el corte. Lo que sí es importante es ver que si uno analiza la constitución de células de la línea espermatogénica que hay en un corte, ¿cierto? Nunca son iguales. O algunos son parecidos y otros son distintos, ¿ya? ¿Y esto por qué? Porque el epitelio del túbulo seminífero, imagínense ustedes, ¿cierto? Un túbulo alargado, ¿cierto? Un tubo alargado, y que entonces se está produciendo la espermatogénesis, ¿sí? Pero si la espermatogénesis se produce, la multiplicación de la espermatogonia, la diferenciación, todo, si se produce al mismo tiempo, ¿ya? ¿Cómo van a avanzar los espermatozoides que están acá para salir por acá? No puede ocurrir en todo el túbulo la espermatogénesis de manera simultánea, sino que el túbulo tiene que organizarse por segmentos, ¿ya? El segmento 1 va a estar haciendo una cosa, el segmento 2 algo parecido, el segmento 3 parecido probablemente, el segmento 4 lo más probable es que la constitución de los componentes de la línea espermatogénica sea completamente distinto, porque tiene que quedar el espacio, ¿ya? Para que los espermatozoides que se van formando vayan avanzando y vayan pasando a la red de testis y a todos los otros conductos que yo les mencioné, ¿ya? Esa organización en segmentos, ¿ya? Es lo que se ha descubierto que en distintas especies ocurre de manera distinta, pero es un proceso muy organizado y que se denomina el ciclo del epitelio seminífero, ¿ya? En donde, ¿cierto?, se define
un ciclo del epitelio seminífero como una serie de cambios que ocurren en un área determinada del epitelio seminífero entre dos apariciones de asociaciones celulares diferentes. ¿Qué es lo que quiero decir? Que si aquí hay una asociación celular, por ejemplo, hay espermatogonia tipo A3, ¿ya? ¿Se acuerdan del espermatogonia tipo A3? Espermatocitos primarios, secundarios, y no hay espermatozoide, hay espermátida. Entonces, lo más probable es que si yo tuviese la posibilidad de cortar el mismo túbulo, pero en un tiempo posterior, lo que voy a encontrar, a lo mejor van a ser espermatogonia tipo intermedia, o sea, una más avanzada. ¿Ya? Y a lo mejor no voy a encontrar espermatocitos primarios, voy a encontrar espermatocitos secundarios, espermátida y espermatozoide. ¿Se entiende, no? Porque no puede, le insisto en el concepto, no puede todo el segmento del tubo estar formando los espermatozoides al mismo tiempo, porque si no, se bloquearía. Se bloquearía el lumen del tubo seminífero y las porciones finales no tendrían cómo aportar para la producción de los espermatozoides. Y eso es lo que se denomina el ciclo del epitelio seminífero. Es cómo se organiza este túbulo en su longitud, ¿ya? Para que mientras este segmento está haciendo una cosa, el de al lado otra, y el de al lado otra, y así sucesivamente. Entonces acá hay que comprender algunos conceptos. Por ejemplo, el de generación celular. Célula del mismo tipo localizada en un sitio dentro del epitelio seminífero. En un corte se identifican 4 o 5 generaciones, como las que yo les mencioné. Espermatogonias tipo A, no me acuerdo cuál les dije, ¿ya? Da lo mismo, A3, espermatocito secundario, primario y espermátida. Ahí tengo 4. Estadios del ciclo. Diferentes tipos de asociaciones celulares a lo largo del túbulo seminífero, dependiendo de la especie, se pueden identificar distintos números de asociaciones. Cuando se estiraron los túbulos seminíferos de las distintas especies, igual hay que tener paciencia para eso, ¿no? Se empezaron a investigar estas asociaciones y se encontraron, por ejemplo, que en la especie humana solamente hay 6. Se encontraron que en el toro hay 12, en la rata hay 14, y así sucesivamente. Cada especie organiza su túbulo seminífero de manera diferente, ¿no? Duración del ciclo, ¿no? Difiere dependiendo de la especie. 12 días en el potro, 14 días en el toro. ¿Eso qué quiere decir? De que si yo estudio un segmento, ¿no? Ese segmento por 14 días va a tener la misma constitución de las células de la línea espermatogénica. En 14 días más, la constitución va a ser distinta, ¿no? ¿Y cómo se repite? Bueno, en un mismo segmento van ocurriendo como 4 o 5 ciclos para que una espermatogonia de tipo A, del primer ciclo, haya experimentado la metamorfosis completa a espermatozoide. Entonces, claro, ustedes me dirán, ¿para qué aprender de todas estas cuestiones? ¿No? Es fundamental entender cuánto dura la espermatogénesis de una especie. Por ejemplo, cuando uno aplica un tratamiento para mejorar la fertilidad, evidentemente que si la espermatogénesis ocurre en 45 días y yo doy un tratamiento que se supone, una vitamina D, por ejemplo, que va a mejorar la fertilidad de un macho, no puedo probarlo hasta después de 45 días. Si hago algún experimento antes, lo más probable es que no haya ningún efecto sobre la población de espermatozoides. Aquí está nuevamente ejemplificado. Esto que está acá, ¿cierto? Esta línea que ustedes ven acá es un túbulo seminífero. En las distintas porciones, la porción 1, la porción 2, la porción 3, la 4, la 5, hasta la 12. ¿Ya? Esto es lo que se da en el toro. Entonces, en la porción 1, si yo hago un análisis de las células que encuentro, hay espermatogonia tipo A, espermatogonia intermedia, espermatocito en paquiteno, espermátide en diferenciación etapa 1 y espermátide en diferenciación etapa 13. Y así podemos ver distintas, porque claro, estas que son las más avanzadas solamente están en estas porciones. Por lo tanto, lo más probable es que en un tiempo posterior, ¿cierto? Estas etapas que veo aquí, yo las voy a ver acá. Porque estos van a salir de alguna manera, se van a ir de ahí, tienen que salir, tienen que renovarse el epitelio. Ahí tenemos el ejemplo del toro, tenemos el ejemplo de la rata, ¿cierto? Con los 14 estadios, ¿ya? 14 estadios, 14 segmentos del túbulo seminífero con asociaciones celulares diferentes. Aquí lo vemos nuevamente, ¿ya? Está el túbulo,
los distintos segmentos, los distintos estadios. Si ustedes se dan cuenta, los estadios son consecutivos. Aquí está el 1, aquí está el 2, aquí está el 3, aquí está el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Después está el 1 y así sucesivamente. Esto es lo que se da en un ratón, no me acuerdo en cuál. ¿Ya? Creo que es el Octogon Deus, si no me equivoco. ¿Ya? Ahora, lo que sí es importante es que hay dos modelos. ¿Ya? El modelo que se presenta en los ratones y en general en los animales domésticos, ¿ya? En donde el tubo seminífero está dividido por etapas, pero completas. ¿Ya? O sea, todo este segmento está haciendo lo mismo, todo este segmento está haciendo lo otro y todo este segmento está haciendo lo otro. ¿Ya? Que es tal cual como se lo he graficado hasta el momento. Pero en los humanos es un poco más complejo y tal vez por eso que hay menos etapas. Son 6 solamente en el humano, porque la organización es por lámina. Entonces las láminas se organizan y de repente en un mismo segmento yo puedo encontrar hasta 3 etapas del ciclo del epitelio seminífero. ¿No? Yo sé que es algo a lo mejor difícil de entender, pero lo más importante es que se queden con el concepto de que los espermatozoides, en la medida que se van formando, tienen que salir de ahí, no se pueden quedar ahí. Tienen que salir, tienen que avanzar hacia la red de testes. Y para poder avanzar necesitan un espacio. Y ese espacio se lo va dando, ¿cierto?, la consecución o la transformación, ¿cierto?, de las etapas que se van dando en el espacio que ahora los espermatozoides tienen que ocupar. ¿Ya? Por ser un proceso tan altamente regulado, ya sabemos las regulaciones más o menos que hay, regulaciones endocrinas, regulaciones paracrinas, hay muchas funciones celulares involucradas en la formación de espermatozoides, sobre todo en los procesos de transformación, el proceso de espermitogénesis, que evidentemente que se pueden generar alteraciones. ¿Ya? Y cuando vemos alteraciones, normalmente las asociamos a aspectos ambientales, aspectos de nutrición, aspectos de contaminación química, ¿cierto? Aspectos inmunológicos, por ejemplo, cuando falla la barrera hematotesticular, o también, ¿cierto?, algunas alteraciones que definitivamente son alteraciones congénitas. O sea, aquí, por ejemplo, algunas imágenes con microscopía electrónica, donde vemos espermatozoides con 2 flagelos, espermatozoides con una formación exagerada de la cabeza, ¿cierto?, y poca formación de flagelo, aquí también, enrollamiento flagelar. ¿Se acuerdan de la fase de capuchón, ¿cierto?, cuando tiene que haber un giro? Cuando ese giro no ocurre de manera coordinada, de manera correcta, el flagelo va a crecer igual, pero no va a crecer derechito hacia la luz del túbulo, sino que se va a empezar a enrollar sobre sí. Y como está rodeado por membrana por membrana, se empiezan a fusionar y empiezan a formar esto que está acá. También espermatozoides que tienen 2 cabezas, ¿ya? O espermatozoides que no forman bien el acrosoma. Esto es bastante común en los animales, ¿cierto? Los espermatozoides que tienen acrosomas rectos, ¿ya? O acrosomas indentados, como que les falta una porción. Y evidentemente que estas malformaciones generan problemas de fertilidad a los individuos que las padecen, ¿no? Para esto, ¿cierto?, siempre en el organismo donde hay alta proliferación de células, existen mecanismos de control, ¿no? Y el mecanismo más ampliamente distribuido en distintos órganos, ¿cierto?, para poder controlar los procesos proliferativos es el mecanismo de apoptosis, ¿no? El mecanismo de muerte celular programada. Durante la espermatogénesis hay apoptosis, ¿no? Hay apoptosis de las células de la línea espermatogénica y que principalmente está dada justamente para poder regular el número de espermatozoides que efectivamente el testículo, con los aportes nutricionales que tiene, puede formar, ¿ya? Entonces, si uno analiza, ¿cierto?, cuáles son los inductores de la apoptosis, tenemos algunos defectos genéticos, depresión hormonal, ¿cierto?, problemas de el aporte hormonal, como ya lo hemos visto, aumento de la temperatura es uno de los principales factores que inciden en la activación de las vías de apoptosis,
De hecho, en distintas granjas, ¿cierto?, donde se tienen reproductores machos, se tiene cuidado con el tema de la temperatura, que se relaciona con el estrés calórico y la inducción de apoptosis a nivel testicular, y obviamente compuestos tóxicos o radiaciones. Lo que quiero mostrarles acá, ¿ya?, es que la apoptosis, yo creo que lo han visto en más de alguna oportunidad, ¿cierto?, se desarrolla principalmente por dos vías, ¿cierto?, una vía intrínseca y una vía extrínseca. Y por lo tanto hay moléculas que participan en la vía intrínseca y moléculas que participan en la vía extrínseca, ¿ya? Pues bien, lo que se ha visto en las células de la línea espermatogénica, ¿ya?, es que ya a nivel de célula germinal primordial, o sea, a nivel de espermatogonias, ¿ya?, ya espermatogonias muy indiferenciadas, tenemos la expresión de todos los componentes de la vía intrínseca, ¿ya?, donde ahí vemos algunos genes, ¿cierto? El VAX, el BAT, el BCL4, ¿ya? Todas esas son proteínas, ¿cierto?, que participan en la vía intrínseca, la vía de oxidación mitocondrial. También, ¿cierto?, lo podemos ver acá en las espermatogonias, también las podemos ver acá, ¿cierto?, en los espermatocitos primarios. Pero acá aparecen ya componentes de la vía extrínseca, ¿ya? El sistema FAS-FASL, FAS-ligando, ligando que proviene del medio, y el FAS que está en la membrana plasmática de, en este caso, los espermatocitos primarios. Ahora ustedes comprenderán por qué aquí se multiplica, porque claro, acuérdense de las pelotas grandes, ¿ya? Los espermatocitos primarios son los más grandes, son los que ocupan más espacio, es donde ocurre la meiosis, es donde se consume la mayor cantidad de energía probablemente, ¿ya? Y por lo tanto son uno de los principales focos, ¿cierto?, para la regulación del número de espermatozoides, ¿ya? Después, ¿cierto?, en la espermátide redonda también tenemos expresión de componentes de vía intrínseca y extrínseca, FAS-ligando, BCL, ¿cierto? Y ya después, ¿cierto?, cuando se forman las espermatidas y se empiezan a elongar, ¿cierto?, ya no vemos la presencia de la maquinaria apoptótica en las células germinales. O sea, la apoptosis resulta, ¿cierto?, que regula el número de espermatozoides que se están formando desde etapas muy indiferenciadas, o sea, toda la etapa de mitótica, donde está la espermatogonia, ¿ya?, la etapa de meiosis, pero ya la etapa de diferenciación ya es libre, por decirlo de alguna forma, del control por la apoptosis. Son las 3:30. ¿Quieren hacer un break breve o sigo de largo? ¿Break? ¿10 minutos? ¿Sí? Lo que les muestro yo acá, ¿cierto?, es una inmunohistoquímica en un testículo de rata que fue sometido a un estrés calórico, ¿no? Y podemos ver, ¿cierto?, que esta hipertermia, ¿cierto?, induce, esto que está acá, ¿cierto?, son células que están en apoptosis, ¿ya? Hay un marcador específico para la apoptosis, y podemos ver que las células que principalmente entran en apoptosis, como les mencioné yo recién, son los espermatocitos, ¿ya? Y principalmente los espermatocitos primarios. Bueno, cuando los espermatozoides se forman, ¿cierto?, ya sabemos que estos se están formando aquí en el túbulo seminífero, que es lo que compone los distintos lóbulos testiculares. Este es un corte sagital por el testículo, y su órgano que lo acompaña, que es el epidídimo. Entonces se forman acá, y ya sabemos que por la organización que tiene este túbulo seminífero, los espermatozoides que se van formando van siendo desplazados de ahí, ¿ya? Ahora, este desplazamiento en el testículo normalmente no ocurre por el movimiento de los espermatozoides. No es que los espermatozoides se muevan ellos y salgan de ahí arrancando, ¿ya? Tienen movimiento vibratorio, pero no tienen capacidad de desplazamiento todavía, ¿ya? Para que puedan avanzar, lo que ocurre son contracciones peristálticas, ¿cierto?, por
el túbulo seminífero y los túbulos que vienen a continuación, donde tenemos, ¿cierto? La red de Testis o red de Haller también la pueden encontrar en la literatura. Después pasan al conducto eferente, y todos estos conductos, si uno los sigue, ¿cierto? Desembocan en un conducto común, que es lo que se denomina el epidídimo. Y este epidídimo también es un conducto que está enrollado, pero ya es solamente uno, ¿ya? Y que se enrolla y que bordea aquí al testículo, ¿ya? En donde uno puede observar tres porciones. La región de la cabeza del epidídimo, es donde confluyen, ¿cierto?, todos los conductos eferentes, la región del cuerpo del epidídimo y la región de la cola del epidídimo. Y vamos a ver de que en la medida que los espermatozoides van pasando por acá, ¿ya?, van cambiando en muchos aspectos morfológicos y sobre todo funcionales. Entonces, ¿cuáles son las funciones del epidídimo? Primero, concentrar los espermatozoides, ¿ya? Concentrarlos tanto a nivel de los conductos eferentes como en la porción propia del epidídimo que constituye la cabeza del epidídimo. En segundo lugar, yo diría la principal función del epidídimo, que es la maduración de los espermatozoides. No confundan, ¿cierto? Desde ya les digo, porque siempre pasa, maduración con capacitación. Nosotros la semana que viene, el día lunes tienen clase ustedes, ¿cierto? En la tarde. Yo mismo les voy a hacer la clase de fecundación y vamos a ver el proceso de capacitación, ¿ya? Maduración, que ocurre, ¿cierto?, en todo el epidídimo, tanto en la cabeza como en el cuerpo como en la cola. Pero le he puesto en mayúscula y con negrita el cuerpo del epidídimo, porque hay muchas evidencias que demuestran de que los principales cambios que se asocian con la maduración ocurren cuando el espermatozoide transita por el cuerpo del epidídimo, ¿ya? Entonces, no es que en los otros lugares no pase nada, sí pasan cosas, pero lo principal y que define el proceso de maduración ocurre cuando el espermatozoide pasa por el cuerpo. Por supuesto que transportar los espermatozoides, protegerlo, que podría ser parte de esto. Aquí el espermatozoide, cuando hablo de protección, me refiero a que el espermatozoide, cuando sea depositado en el tracto genital de la hembra, ya sea a través de una inseminación artificial o a través de una cópula, ¿cierto?, tiene que llegar al sitio de fecundación que está en el oviducto. Por lo tanto, tiene que desarrollar, pensando en el tamaño del espermatozoide, en donde la cabeza tiene un diámetro de 2 micrones, imagínense atravesar todo el tracto genital de la hembra para llegar al oviducto, ¿cierto?, a encontrarse con el ovocito. Por lo tanto, tiene que protegerse el espermatozoide. Si bien vamos a ver de que cuando ocurre el proceso de capacitación, ocurre prácticamente una desprotección, un desnudamiento de la membrana plasmática de los espermatozoides. Para que eso ocurra, tiene que ocurrir esta protección acá en el epidídimo, ¿ya? Y lo otro es que en la porción de la cola del epidídimo los espermatozoides se almacenan, ¿ya? Se almacenan y ya están listos para colonizar el conducto deferente, y son estos los espermatozoides, los que están aquí en el conducto deferente, que ya maduraron, se almacenaron por algún tiempo incluso, son estos los que, digamos, salen en la eyaculación, ¿ya? Ahora, esta fotografía, ¿cierto?, corresponde a un espermatozoide de cerdo, ¿ya?, en donde podemos ver, ¿cierto?, ahí el testículo, ¿ya?, la túnica albuginia, que es la que rodea el testículo, y aquí podemos ver, ¿cierto?, el epidídimo, ¿ya?, enrollado. Es un túbulo obviamente muy pequeño en diámetro, pero que está enrollado y está formando las distintas porciones que vimos recién, la cabeza, hasta como por aquí, el cuerpo, esta porción recta, pero no es que sea un tubo, aquí hay un tubo enrollado, digamos, que se dispone de esta forma, y la cola del epidídimo. Después, entre medio, ¿cierto?, sale hacia arriba. Esta es la disposición natural que tienen los testículos en un animal, ¿cierto?, que es esta posición relativamente ventral. Sale hacia arriba el conducto deferente, ¿ya?, y forma aquí una estructura que se denomina el cordón espermático. Ahora bien, las funciones del epidídimo están dadas principalmente por las características del epitelio epididimario. Como es un túbulo, ¿ya?, ese túbulo también está formado por epitelio, ¿ya?, por células epiteliales. Aquí los espermatozoides todo el tiempo pasan, ¿cierto?, por un tubo formado por epitelio. El túbulo seminífero, el epitelio lo constituyen las células de Sertoli. Acá son células epiteliales, entre comillas, más normales, ¿ya?, en donde
¿cierto? Las características de la cabeza son que es un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, con estereocilios y baja concentración de espermatozoides. Ahí recién van llegando los espermatozoides. Cuando uno ve que un epitelio es alto, ¿cierto? Que es cilíndrico, además es pseudoestratificado, ¿ya? Y además tiene estos componentes que son los estereocilios, ¿ya? Uno inmediatamente piensa en un epitelio secretor por una parte, pero en un epitelio donde ocurre absorción por los cilios, ¿ya? Y los estereocilios, como vamos a ver acá, son simplemente cilios más prolongados y que además tienen ramificaciones, por lo tanto aumenta la superficie de absorción. Ya vamos a entender por qué. Después, en el cuerpo del epidídimo, el epitelio sigue siendo pseudoestratificado cilíndrico, pero los estereocilios son menos desarrollados. Por lo tanto, aquí hay secreción hacia la luz del epidídimo, pero ya no hay tanta reabsorción. Y por lo tanto, aquí hay un lumen mayor del ducto con mayor concentración de espermatozoides. Entonces, claro, si uno saca la cuenta, la mayor concentración se da simplemente porque los estereocilios que están acá en la cabeza reabsorben el fluido que proviene desde el testículo. Si yo le saco fluido, los espermatozoides se van concentrando. Y finalmente en la cola, el epitelio sigue siendo pseudoestratificado, por lo tanto, sigue eventualmente habiendo secreción, ¿no? Pero ya es bajo, ya no es tan cilíndrico, por lo tanto la secreción no es tan importante como la que ocurre en el cuerpo o puede ocurrir en la cabeza. Y aquí principalmente ya prácticamente no hay cilios, ¿ya? O si hay son muy bajos y muy escasos. El lumen está amplio y está repleto de espermatozoides. Aquí es donde los espermatozoides se almacenan. Entonces aquí tenemos los estereocilios, ¿cierto? Que se forman aquí en el epitelio pseudoestratificado, ¿ya? Que están en la porción de la cabeza del epidídimo, ¿cierto? Y en la porción de los conductos eferentes, ¿ya? Y en donde la reabsorción de fluido está dada por la presencia de canales de agua, ¿ya? Esos canales de agua que están presentes en muchos sistemas, como por ejemplo el túbulo renal también, ¿cierto? También tiene canales de agua que son los encargados de la reabsorción de agua, ¿cierto? En el tubo distal, ¿ya? Acá también hay canales de agua que se han identificado en los testículos, como las acuaporinas 1, 9, 7 y la 10. Y aquí en esta porción ocurre la reabsorción de prácticamente el 90% del fluido testicular, del fluido seminal, el fluido con el que vienen los espermatozoides desde el testículo, ¿ya? Y por lo tanto aumenta la concentración de los espermatozoides. La definición más adecuada de maduración yo creo que es la que está ahí. ¿Ya? Pueden haber otras, pero esta resume bastante bien. Proceso secuencial de adquisición de la capacidad fecundante de los espermatozoides a lo largo de su transporte por el epidídimo. ¿Ya? Y para poder graficar esa definición, ¿ya? Pongo esta fotografía que está acá, ¿cierto? Este esquema, perdón, en donde hay un testículo, hay un epidídimo y hay distintos segmentos del epidídimo, ¿ya? El segmento 1, 2, que son de la cabeza, el segmento 3 y 4, esta región inicial del cuerpo, región final del cuerpo, 5 y 6, que son finalmente de la cola. Y les pongo eso porque ese es un experimento que se hizo en los años 70, y se hizo en roedores, en hámster creo que se hizo, ¿ya? En donde lo que se hizo fue sacar espermatozoides de distintas porciones del epidídimo, tal cual como está acá, y se hizo fecundación in vitro. Y se vio cuál era el porcentaje de fecundidad, de fertilidad que aparece ahí. Los espermatozoides que sacaron de la 1, 0. ¿Ya? Ningún ovocito fecundado. Del 2, región de la cabeza, 0 nuevamente. Pero ya los espermatozoides que se obtuvieron de la porción 3, región inicial del cuerpo, 14%. Y vean la diferencia importante que hay entre la porción 3 y 4. Ya cuando saco del 4, 97%. Y cuando ya saco del 5 y el 6, que son espermatozoides maduros almacenados, ya 99%. Lo que está indicando este resultado, ¿cierto? Tan sencillo que ustedes ven ahí, es que entre esta porción y esta ocurren principalmente los cambios, ¿cierto?, que definen a un espermatozoide maduro y con capacidad fecundante. Por eso que en la imagen anterior les puse en negro la parte del cuerpo, porque es ahí aparentemente donde ocurren
los principales cambios que constituyen a un espermatozoide maduro. Entonces, esta adquisición potencial de la capacidad, ¿cierto?, fecundante o diferenciación espermática se da por lo siguiente. ¿Qué es lo que ocurre ahí en el cuerpo del epididio? ¿No? Primero, cambio en los patrones metabólicos del aparato flagelar. ¿Qué significa eso? ¿No? Metabolismo, ¿cierto? Consumo de energía, ¿no? Consumo de energía, ¿cierto? Y obviamente transformación de esta energía en este caso, ¿cierto?, en una acción mecánica que es el movimiento, ¿ya? Entonces aumenta la tasa metabólica en los espermatozoides, ¿cierto?, ahí cercano al aparato flagelar. Y con esto, ¿ya?, y con este cambio en el patrón metabólico, el espermatozoide cambia su movimiento de movimiento vibratorio a movimiento continuo, a movimiento progresivo, ¿ya?, que es muy importante porque el espermatozoide tiene que tener la capacidad de después desplazarse de un lugar a otro. Antes que pase por esta porción del epididimo, el espermatozoide no se mueve. O sea, no se desplaza, se mueve, vibra en su lugar, pero no se desplaza, ¿no? Aquí ya logra este desplazamiento que es fundamental para avanzar por las porciones finales de la vagina, ¿ya?, si es que la eyaculación o el depósito es intravaginal, pasar por el cérvix, ¿ya?, atravesar todo el cuerpo del útero, el cuerno uterino y colonizar el oviducto donde finalmente ocurre la fecundación, ¿no? Después también se ha visto que hay un complejo, una compresión adicional del complejo entre el DNA y las protaminas, ¿ya? Estas proteínas que pliegan el DNA, ¿cierto?, se pliegan aún más. ¿Se acuerdan de la gota citoplasmática que les mencioné hace un rato? Cuando ocurría la espermiación y quedaba en la cabeza un remanente de citoplasma, esto se elimina, ¿ya? Migra primero la gota a través del flagelo y después finalmente se elimina. Hay modificaciones en la forma y tamaño, y esto es súper importante que se relaciona con la protección que yo les mencioné recién. Aquí en el epididimo hay cambios en la composición de la superficie de la membrana plasmática. ¿Por qué? Porque se suman a la membrana plasmática o se adquieren en la membrana plasmática proteínas que se denominan factores decapacitantes, ¿sí?, factores que impiden que el espermatozoide se capacite antes de tiempo. Si el espermatozoide es depositado en el tracto genital de la hembra y se capacita en el cérvix, no sirve, ¿sí? Si se capacita en el cuerpo del útero, tampoco sirve. Tiene que capacitarse, ¿sí?, muy cercano al sitio de fecundación, en el oviducto. Si se capacita antes, se muere, ¿sí? Entonces, también en base a lo que les he comentado, aquí tenemos distintas características con respecto al movimiento, ¿ya? Los espermatozoides, cuando están en la cabeza del epididimo, tienen movimiento vibratorio, ¿ya? Obviamente no tienen capacidad de fecundar en base al estudio que les mostré. Después, cuando adquieren el movimiento migratorio y están acá, la mayoría de ellos tiene capacidad fecundante, por lo menos de unión a la zona pelúcida. Y después, definitivamente, acá el movimiento también sigue siendo progresivo y definitivamente tiene la capacidad de poder fecundar. Ahora, cuando uno analiza el fluido epididimario, ¿ya?, entendemos que es un tubo donde van los espermatozoides, pero no pueden ir nunca secos, siempre tienen que ir con un fluido. Y este fluido proviene de las secreciones de las células epiteliales que componen el epididimo, ¿ya? Entonces, si uno analiza la concentración de proteínas, podemos ver que en la cabeza, ¿cierto?, la concentración más o menos varía entre 2 y 4 microgramos por ml. Cuando analizamos la región inicial del cuerpo, o final de la cabeza, da lo mismo, ¿ya?, aquí la concentración aumenta a 50-60 microgramos por ml. O sea que por esta parte, ¿cierto?, las células que conforman el epitelio epididimario están secretando proteínas al fluido epididimario, ¿no? Y miren la concentración que se obtiene después en la región caudal, solamente 20 o 30 microgramos por ml. Entonces,
Yo les pregunto a usted, ¿dónde se fueron los 30 microgramos aquí? Entre esta porción y esta porción. ¿Qué pasó con esas proteínas? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién las reabsorbió? Puede ser. En parte, algunas sí y demás. Pero la mayoría de ellas se adhirieron a los espermatozoides. Constituyen lo que yo les mencioné recién, los factores decapacitantes, proteínas integrales de membrana que rodean a los espermatozoides para que estos no se capaciten en un lugar que no corresponde. ¿Ya? Bueno, ¿por qué, cierto, se da esta secreción tan alta en proteínas, cierto, en el epitelio epididimario principalmente? Porque aquí se da un tipo de secreción que se da en otros compartimentos también, que se denomina secreción apocrina, en donde las proteínas, cierto, se acumulan en una vesícula de secreción, ¿ya? Sale al fluido epididimario, y es en el fluido epididimario donde se degradan, ¿cierto?, estas proteínas, y algunas de ellas quedan envueltas en vesículas chiquititas, ¿ya? Como, por decirlo de alguna forma, ¿cierto?, en el fluido epididimario está lleno de gotas de aceite, ¿cierto?, porque está rodeado por membrana plasmática que tiene fosfolípidos, y dentro de esa membrana están las proteínas, ¿ya? Y si hay una membrana, ¿cierto?, y viene un espermatozoide que también tiene membrana, membrana con membrana, como dos gotas de aceite en la sopa, se fusionan y se adhieren las proteínas a la membrana plasmática de los espermatozoides. ¿Ya? Secreción apocrina. Y estos componentes, ¿cierto?, rodeados por membrana y proteínas en su interior, tienen un nombre que están en el fluido epididimario y se denominan epididimosomas. Bueno, cuando el espermatozoide sale del epididimo pasa al conducto deferente. Aquí se ha visto que el conducto deferente también tiene un epitelio pseudoestratificado que vuelve a ser más cilíndrico que el epitelio que hay en la cola del epidídimo, ¿ya? Y si bien en un principio no había mucho antecedente con respecto a la participación del conducto deferente en la maduración, hay algunos papers, ¿cierto?, que sugieren que este conducto hace una contribución también al plasma seminal, también por secreción apocrina. Aquí le hago hincapié, ¿cierto?, fíjense en la capa de células musculares que rodea el conducto deferente. Es una capa muy gruesa y que se comprime, ¿cierto?, al momento de la eyaculación, ¿ya? Entonces, si uno analiza el recorrido de los espermatozoides durante su formación, digamos que aquí arriba están los testículos, los túbulos seminíferos, ¿ya?, la red de testis, conducto deferente, epidídimo. Después del epidídimo, conductos deferentes, y aquí ya empiezan a aparecer algunos componentes adicionales, ¿ya? Por ejemplo, ¿cierto?, esta diferenciación del conducto deferente para formar estas glándulas que se denominan las ampollas, que no es una glándula completamente accesoria, sino que forma parte de la estructura del conducto deferente. Y después ya se fusionan, ¿cierto?, los conductos deferentes en un conducto común, que es la uretra, ¿ya?, y a la cual se le incorporan secreciones provenientes de glándulas accesorias propiamente tal, en donde tenemos las glándulas vesiculares, o vesículas seminales también aparecen en la literatura, la próstata, que es la más importante porque está presente en todos los machos de todas las especies, y las glándulas bulbouretrales, ¿no? Y finalmente, los espermatozoides que están acá, con las secreciones de las glándulas accesorias, forman lo que es el semen, ¿cierto?, que es eyaculado. Aquí tenemos un cuadro comparativo en distintas especies, porque no en todas las especies están todas las glándulas accesorias, y eso va a determinar el aporte de cada glándula, ¿cierto?, al eyaculado total. Lo vamos a ver a continuación, les voy a dar algunos ejemplos, ¿ya? Pero, por ejemplo, ¿cierto?, podemos ver de que el toro tiene todas las glándulas que yo les mencioné recién, ¿ya? Próstata, glándulas vesiculares, glándulas de Cooper, y también tiene ampollas, ¿no? Pero, por ejemplo, el berraco, ¿cierto?, el berraco no tiene ampollas, ¿no? El perro, ¿cierto?, y el gato no tienen glándulas vesiculares, pero sí las próstatas están presentes en todas las glándulas de Cooper, en la mayoría, ¿cierto? El perro no hay glándula de Cooper, y ampollas, ¿cierto?, no hay en el berraco, pero sí están en las otras especies, ¿no? Por lo tanto, evidentemente que el aporte al volumen total del eyaculado va a depender principalmente
de la presencia de próstata, o sea, de glándulas vesiculares. En las especies donde las glándulas vesiculares están presentes, normalmente, ¿cierto?, el mayor porcentaje de aporte al eyaculado lo realizan las glándulas vesiculares. Pero en aquellas especies donde no hay glándulas vesiculares, el mayor aporte lo realiza la próstata, como en el caso del perro. Entonces, las glándulas vesiculares, ¿cierto? Estas glándulas accesorias tienen un epitelio, si uno hace un corte, el epitelio que... Creo que tengo la fotografía, ¿ven? Sí, ahí está. ¿Ya? Le voy a explicar primero la fotografía. ¿Ya? Si uno hace un corte por una glándula vesicular, lo que ve también es una organización en lobulillos glandulares. Un lobulillo glandular, ¿cierto?, es una serie de conductos, ¿ya?, rodeados por musculatura lisa, ¿ya?, tejido muscular. Y estos conductos, ¿cierto?, están formados por la unidad funcional de cualquier glándula exocrina que se denomina adenómero, ¿ya?, y que no es más que un sitio en donde confluyen, ¿cierto?, células epiteliales y la secreción de estas, y esa secreción se evacúa por un conducto excretor. Es como un trébol, ¿cierto?, por decirlo de alguna forma, en donde están los adenómeros y esos van confluyendo en un conducto excretor. Y esto en un conducto más grande y así sucesivamente. Por tanto, lo que uno puede ver, ¿cierto?, esto se da tanto para las glándulas vesiculares como para la próstata y todas las glándulas accesorias que yo le he mencionado. Entonces, lo que uno ve, ¿cierto?, son los adenómeros de secreción con el tejido epitelial cilíndrico, característico de cualquier epitelio que secreta. ¿Ya? Y los conductos excretores que normalmente, ¿cierto?, tienen epitelio cúbico, porque no hay secreción, sino que solamente el transporte. Entonces, las glándulas vesiculares, dice, productoras de aproximadamente el 70% del volumen del líquido seminal. ¿Ya? O sea, cuando están presentes, aportan la mayor cantidad del líquido seminal. ¿Cuál es la principal característica de la secreción de las glándulas vesiculares? Que es una secreción alcalina. ¿Ya? Tiene una gran, como dice ahí, gran variedad de compuestos químicos, ¿cierto? Aunque el rol fisiológico se desconoce en la mayoría de ellos. ¿Ya? Por ejemplo, hay potasio, bicarbonato, fosfato, magnesio, prolactina, insulina, ácido ascórbico, fibrinógeno. Este sí que se conoce. ¿Ya? Fructosa, también se conoce, ¿cierto?, que es un sustrato energético para los espermatozoides, y prostaglandina. ¿Cuáles son las funciones de la glándula vesicular en base a los constituyentes? ¿Ya? En primer lugar, producción de ATP, la fructosa, ¿cierto? Ahí se puede generar ATP. Los espermatozoides pueden incorporar, ¿cierto?, este metabolito para sus procesos metabólicos, ¿ya?, y sostener el movimiento. La motilidad, obviamente dado justamente por eso. Y esto es función de esta proteína que está acá, el fibrinógeno. ¿Ya? La coagulación es fundamental en muchas especies. Hay especies en donde es muy característico, ¿cierto?, que el eyaculado forma un tapón vaginal. También se le denomina... bueno, aspecto gelatinoso, ¿ya? Y eso finalmente es una adaptación evolutiva a las distintas especies para que un individuo asegure su descendencia, ¿cierto?, e impida el paso de espermatozoides de otro individuo, ¿ya? Pero podemos ver, ¿cierto?, coágulo, formación gelatinosa en distintas especies. Por ejemplo, en el berraco es muy evidente, en los roedores ni hablar, en la especie humana, ¿ya? Y en otros primates el nivel de coagulación es tan potente, digamos, que se forma un tapón así, no sé, lo más parecido a cuando uno hace jalea y le queda mal hecha la jalea y queda como conchado abajo, así. Así se coagula el semen de los primates no humanos, ¿ya? Pero esa es la función principalmente que se debe a la presencia de fibrinógeno. Pero si uno tuviese que elegir un marcador de función
de las glándulas vesiculares, lejos, ¿cierto?, es la fructosa. ¿Ya? Bueno, ya les expliqué, ¿cierto?, la conformación estructural y llegamos a la próstata. Dice ahí, la glándula anexa más importante de los machos contiene células que producen parte del líquido seminal. Obviamente acá va a depender, ¿cierto? Si hay glándulas vesiculares, el aporte de la próstata ronda el 30%. Si no hay glándulas vesiculares, puede ser perfectamente bien el 80%, como en el caso del perro. ¿Ya? Si la secreción de las glándulas vesiculares era alcalina, la secreción de la próstata es ácida. Y esa acidez está dada principalmente, ¿cierto?, por la presencia de ácido cítrico. Entonces el ácido cítrico que está presente en la secreción prostática, si bien tiene, claro, le confiere el pH, ¿cierto?, regulariza el pH, baja el pH de la secreción, pero también es un constituyente energético. ¿Ya? Acuérdense que el citrato, ¿cierto?, es un metabolito que está presente también en el ciclo de Krebs y también obviamente se puede utilizar para la obtención de energía. Y hay otros componentes, por ejemplo el zinc se le han descubierto propiedades bactericidas, que previene la proliferación bacteriana. ¿Ya? El magnesio, ¿cierto?, que le daría el aspecto más bien lechoso al semen, pero tampoco se conocen muchas funciones. Las prostaglandinas, ¿cierto?, que eventualmente estarían más que nada vinculadas con aspectos relacionados con de feromonas, ¿cierto?, presentes en el semen de los distintos machos. Y hay enzimas, fosfatasa ácida, fibrinolicina, transglutaminasa, que son enzimas que están presentes porque si bien el semen coagula, ¿ya? Si coagula, claro, los espermatozoides que están ahí pueden quedar atrapados. O sea, tiene que haber, digamos, algún componente que se pueda activar en algún momento para que se puedan degradar algunos de estos componentes y los espermatozoides puedan nadar libremente. ¿Ya? Se le han descubierto, digamos, una función, ¿cierto?, al zinc sobre todo, relacionada con la protección del DNA, pero la principal, ¿cierto?, de la secreción prostática es que está caracterizada por la presencia de ácido cítrico, o sea, es el marcador funcional de la secreción prostática y las secreciones de tipo ácida. Aquí tenemos, digamos, una fotografía de una próstata, también de un ovino, donde también tenemos acá la unidad funcional que es el lobulillo, no está bien denotado acá, ¿cierto?, como en el caso anterior. Las fibras musculares son más delgadas, pero la unidad funcional es lo mismo, ya conductos excretorios y adenómeros. Y en este caso incluso se pueden presentar adenómeros mixtos. Eso implica que las ramificaciones del trébol pueden ser mucho mayores. Y finalmente tenemos las glándulas pulvoretrales, o también que se le denominan glándulas de Cooper, en donde están en la porción más distal, ¿cierto?, de la uretra, y finalmente lo que hacen, ¿cierto?, es tener una secreción alcalina que lo que hace es neutralizar la acidez de la secreción prostática. Y esta neutralización principalmente la llevan a cabo un componente que son mucoproteínas. ¿Ya? Hay otros componentes, ¿ya? Galactosa, ácido oxálico, pero principalmente la función se debe a la presencia de estas mucoproteínas que lo que hacen es limpiar la mucosa y lubricarla. ¿Ya? Como son mucosidades, ¿cierto?, la lubrican y la protegen de la secreción ácida que proviene de la próstata. Listo. ¿Alguna duda? Entonces el día lunes vamos a continuar, ¿cierto?, con los mecanismos de eyaculación. Vamos a ver que en las distintas especies hay distintos mecanismos de eyaculación, pero también vamos a ver cómo es el proceso de fecundación, formación del cigoto, ¿cierto?, y todas las etapas que ello conlleva. ¿Okay? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Díganme. Respecto a la glándula pulvoretrales, ¿la secreción iría previo a la eyaculación? Sí, como están en la porción más distal de la uretra, ¿cierto? Obviamente no tienen efecto de la uretra hacia arriba, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Tienen efecto de la uretra hacia abajo.
Y claro, obviamente hay mezcla, ¿ya? Pero su secreción normalmente lo que hace es pasar primero por la uretra, ¿cierto? Y así amortiguar el pH que viene desde arriba. Porque de todas maneras el semen en sí es ácido, o sea, porque si bien la glándula vesicular es alcalino, pero la próstata es ácida igual, ¿ya? Y se acidifica. Un semen normal tiene un pH que puede ir entre 6 y 7, lo cual es ácido para cualquier tejido de nuestro cuerpo. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya chicos, nos vemos entonces el día lunes. Yo le voy a mandar a Mónica esta presentación. Normalmente yo hago preguntas solamente de lo que digo en clase, de lo que les dije y lo que está escrito ahí, o lo que está esquematizado, ¿ya? Pero les voy a subir también información adicional de algunas cosas que vimos, ¿cierto? Para que lo tengan como lectura complementaria, pero no se los voy a preguntar en la prueba. La idea es que si alguien se interesa un poco más en algo, lo pueda profundizar un poco, ¿ya? Eso. Nos vemos el lunes entonces.